Bienvenido a este seminario sobre nuevas tecnologías para el análisis de vibraciones y alineamiento de ejes. Durante este webcast le presentamos una pequeña introducción al mantenimiento mecánico, qué prácticas son aconsejables y qué ventajas tiene la monitorización por vibraciones. Veremos conceptos básicos en este área, como cuantificación de la vibración, el dominio de la frecuencia, espectro y armónicos. Hablaremos de los fallos comunes en máquinas, como son los problemas en rodamientos y qué soluciones a las vibraciones de la mano de Fluke tenemos al respecto. También trataremos de explicar las ventajas del alineamiento de ejes por láser con el Fluke 830. Veremos la medida de la velocidad de rotación y explicaremos nuevamente las virtudes de la aplicación desarrollada por Fluke, Fluke Connect. Podemos definir el mantenimiento mecánico como el control constante de las instalaciones y o componentes, así como del conjunto de trabajos de reparación y revisión necesarios para garantizar el funcionamiento regular y el buen estado de conservación de un sistema. Sus objetivos son evitar, reducir y, en su caso, reparar los fallos, disminuir la gravedad de los fallos que no se puedan evitar paradas no programadas, así como accidentes, mantener los bienes productivos en condiciones seguras de operación, reducir costes y prolongar la vida útil de los bienes. En este sentido podemos enumerar varios tipos de mantenimiento. El mantenimiento correctivo es el que se realiza cuando aparece el fallo, a menudo llamado mantenimiento de crisis. Tiene grandes desventajas, como son paradas no programadas, con las que se reduce la producción. Supone horas extras de trabajo de los técnicos, producen daños colaterales a otras máquinas y supone una sobrecarga del departamento de mantenimiento. Este tipo de mantenimiento correctivo es aplicable a sistemas complejos, por ejemplo, electrónicos, a máquinas o sistemas en los que es imposible predecir los fallos, o equipos que admiten ser interrumpidos en cualquier momento y con cualquier duración. El mantenimiento preventivo, basado en el calendario, es el conjunto de actividades programadas de antemano encaminadas a reducir la frecuencia y el impacto de los fallos. Este tipo de mantenimiento tiene varios inconvenientes, como son revisiones generales innecesarias en máquinas sin fallos, cambios de piezas innecesarios, mano de obra excesiva, entre otras. Porque si tenemos en cuenta la evolución de la tasa de fallos según la curva de la bañera, que representa las etapas en la vida útil de un equipo, vemos que en la etapa inicial, en los fallos iniciales, se caracteriza por tener una elevada tasa de fallos que desciende rápidamente con el tiempo. Generalmente son fallos que se deben a errores de diseño o defectos de fabricación y montaje, o a ajustes difíciles también. En la misma curva observamos los fallos en el periodo de vida útil de la máquina, o fallos normales. Es una etapa de errores menores y constantes. Los fallos no se producen a causas inherentes al equipo, sino por causas aleatorias externas. Observamos que los fallos aumentan de forma exponencial debido al desgaste del sistema o equipo. Es lo que se denomina fallos por envejecimiento. El mantenimiento predictivo, por último, es el mantenimiento basado en la situación del sistema. Es el conjunto de actividades de seguimiento y diagnóstico continuo que permiten una intervención correctora inmediata como consecuencia de la detección de algún síntoma de fallo con el uso de diferentes tecnologías como vibración, termografía, análisis de aceites, ultrasonidos, etc. ¿Cómo? Con la monitorización de diferentes parámetros como presión, temperatura, vibraciones, ruido, etc. ¿Qué beneficios obtenemos con el mantenimiento predictivo? Diagnóstico de las causas originarias del fallo. Se incrementa la disponibilidad de la máquina y la seguridad. Reducción de costes en repuestos, menor probabilidad de fallos catastróficos, programación del mantenimiento en el momento más adecuado, lo cual implica mayores ahorros económicos, mejor uso del tiempo y los recursos. ¿En qué consiste la monitorización de la condición de una máquina? ¿Por qué es necesaria? Una vez determinada la factibilidad y conveniencia de realizar un mantenimiento predictivo a una máquina o línea, el paso siguiente es determinar las variables físicas a controlar que sean indicativas de la condición de la máquina. El objetivo de esta parte es revisar en forma detallada las técnicas comúnmente usadas en la finalidad del monitorizado según condición. La finalidad del monitorizado es obtener una indicación de la condición mecánica o estado de salud de la máquina. Por monitorizado se entiende la medición de una variable física que se considera representativa de la condición de la máquina y su comparación con valores que indican si la máquina está en buen estado o deteriorada. Con la automatización de estas técnicas se refiere también el término a la adquisición, procesamiento y almacenamiento de datos.
Existen varias técnicas aplicadas para el mantenimiento predictivo, entre las cuales vamos a centrarnos en el análisis de vibraciones. La monitorización de las vibraciones detecta los problemas mecánicos antes de que se produzca el fallo irreversible. Es la tecnología más útil para máquinas rotatorias, seguida por la termografía y por el análisis de ruidos. Las razones más habituales por las que una máquina o elemento de la misma puede vibrar son desequilibrio, desalineamiento, excentricidad, defectos de rodamientos y o cojinetes, defectos de engranajes, rotor, defectos en correas, holguras, falta de lubricación, problemas electromagnéticos en generadores. Los analizadores de vibraciones actuales y los sistemas de monitorización del estado de la máquina son demasiado complejos y caros. Obviamente, el mantenimiento predictivo y el mantenimiento basado en el estado de la máquina son cada vez más importantes, ya que es directamente proporcional a los costes. Y en este sentido, las tecnologías más determinantes son el análisis de vibraciones y la termografía. La termografía es la tecnología que permite a distancia y sin ningún contacto medir y visualizar temperaturas de superficie con precisión. La gran mayoría de los problemas y averías en el entorno industrial de tipo mecánico, eléctrico o de fabricación están precedidos por cambios de temperatura que pueden ser detectados mediante sistemas de termografía infrarroja. ¿Qué es la vibración? Podemos definir la vibración como la oscilación de un punto, un objeto o una parte de un objeto alrededor de una referencia fija o posición de descanso. En este sentido, un cuerpo puede vibrar como un único bloque, en cuyo caso podemos hablar de vibración de cuerpo completo, o, como suele ser lo más habitual, una máquina puede vibrar de forma compleja, donde se producen deformaciones y diferentes partes de la máquina vibran a diferentes frecuencias y amplitudes. Para simplificar el estudio de la vibración, inicialmente, podemos considerar dicha vibración como un movimiento oscilatorio simple, por ejemplo, un muelle con un peso. El movimiento armónico es la forma de vibración periódica más simple. Este movimiento se caracteriza por un desplazamiento senoidal, de manera que podemos caracterizar a dicha oscilación por una frecuencia característica. Las características más relevantes que determinan la vibración en máquinas son, primero, la frecuencia, la cual representa el número de eventos que suceden en un periodo de tiempo determinado, o también podemos calcularlo como el inverso del tiempo que dura un ciclo, por ejemplo, el tiempo que tarda un eje en realizar una rotación completa. La frecuencia se expresa en hercios, pero también puede ser expresada en ciclos por minuto o revoluciones por minuto, cuando se multiplican los hercios por 60. También puede ser representada como un múltiplo de la velocidad de giro, donde la frecuencia en revoluciones por minuto es dividida entre la velocidad de giro de la máquina. La frecuencia determina el origen del problema. Existe una relación muy importante entre frecuencia y velocidad angular de los elementos rotativos. La correspondencia entre ciclos por minuto y revoluciones por minuto identificará el problema y la pieza responsable de la vibración. Esta relación es debida a que las fuerzas cambian de dirección y amplitud de acuerdo a la velocidad de giro. 2. La amplitud. La amplitud es la magnitud de la vibración o la cantidad de desplazamiento, velocidad o aceleración de la vibración, medida desde el valor en reposo. La amplitud de una señal de vibración se puede expresar en términos de pico o valor de cresta para velocidad, pico a pico o valor de cresta para el desplazamiento, el cual representa el punto más alejado en un sentido y el punto más alejado en el sentido contrario, y por último el valor RMS, el cual es la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de los valores de onda. En el caso de una onda senoidal, el valor RMS es igual a 0,707 del valor de pico. Pero esto solo es válido en el caso de una onda senoidal. El valor RMS es proporcional al área de trabajo de la curva. El valor RMS representa un estímulo del contenido energético en la vibración de una máquina.
Este valor es ampliamente utilizado para cuantificar la severidad de la vibración y debe ser medido con un instrumento capaz de detectar el valor real RMS. La amplitud de la vibración indica la importancia o gravedad del problema. Esta característica da una idea de la condición de la máquina. Para cuantificar esta vibración podemos medir la amplitud de tres aspectos diferentes del movimiento vibratorio. El desplazamiento. Mediríamos la distancia que se desplaza una parte de la máquina como consecuencia de la vibración. El desplazamiento determina la magnitud de la vibración. Se mediría, por ejemplo, en milímetros. La velocidad nos indica la tasa de cambio de la posición o desplazamiento en función del tiempo y se mide en milímetros por segundo. La velocidad determina la severidad de la vibración. Y por último, la aceleración, la cual nos indica la tasa de cambio de la velocidad. Se mide en Gs o en milímetros partido segundo al cuadrado. Un G es la aceleración debida a la gravedad en la superficie de la Tierra. Un G es igual a 9,81 metros partido segundo al cuadrado. Se podrá medir la amplitud de desplazamiento de velocidad o aceleración. La velocidad de vibración tiene en cuenta el desplazamiento y la frecuencia. Es por tanto un indicador directo de la severidad de la vibración. La severidad de la vibración es indicada de una forma más precisa midiendo la velocidad, aceleración o desplazamiento según el intervalo de frecuencias entre las que tiene lugar. Así, para bajas frecuencias, por debajo de 600 ciclos por minuto se toman medidas de desplazamiento. En el intervalo entre 600 y 60.000 ciclos por minuto se mide velocidad y para altas frecuencias, mayores de 60.000 ciclos por minuto, se toman aceleraciones. Sin embargo, el tipo de sensor para la medida de vibraciones más común es el llamado acelerómetro. Los acelerómetros son muy sensibles a la aceleración de la vibración, pero sobre todo son muy resistentes, compactos y sensibles a todo tipo de vibración que se mida. Aunque por lo general la aceleración se mide y se muestra en unidades G o milímetros partido segundo al cuadrado, el dispositivo de medición convierte normalmente la señal de un acelerómetro en unidades de velocidad. Puede haber acelerómetros que midan dicha aceleración en un único eje o lo midan en los tres ejes principales, en el axial, en el radial y en el tangencial, como es el caso del empleado por Fluke, el Fluke 810. Ahora bien, en las máquinas reales hay normalmente más de una fuente de vibración, por ejemplo vibraciones debidas a problemas en cojinetes y a desequilibrios. Por ejemplo, si dos pesos diferentes son suspendidos de dos muelles diferentes, habrá dos fuentes de vibración senoidales diferentes en el sistema. Estas dos fuerzas separadas actuarán sobre la barra que soporta los muelles. La frecuencia y amplitud de las dos fuerzas será diferente y se sumarán en el soporte. Si colocamos un acelerómetro al soporte, veremos que la señal de vibración resultante de ambas oscilaciones será una forma de onda compleja, de modo que, aunque la señal del acelerómetro no parezca una onda senoidal, esta puede ser dividida en dos componentes o formas de onda puras. Aunque esta forma de onda contiene mucha información útil, es muy probable que esta parezca demasiado compleja en este momento. Esto nos obliga a que busquemos otra forma de análisis de esta señal, mucho más útil, pasando del dominio del tiempo al de la frecuencia. Es decir, vamos a utilizar el análisis espectral. Examinemos cómo extraer la información que nos permite determinar el estado de la máquina.
La representación de una señal de vibración en el dominio del tiempo con la amplitud de la señal en el eje Y frente al tiempo en el eje X es denominada forma de onda en el tiempo, como vemos en la gráfica. Ahora, la forma de onda mostrada contiene toda la información acerca de la vibración de la máquina en el punto en el cual se hizo la medida, pero los patrones individuales de la vibración causada por diferentes fuentes o efectos en la máquina se superponen y unen. Afortunadamente, existe una mejor forma de estudiar la vibración. Examinemos cómo extraer la información que nos permite determinar el estado de la máquina. El espectro es el mejor aliado del técnico en vibraciones. La esencia del análisis espectral es descomponer la señal vibratoria en el dominio del tiempo en sus componentes espectrales en frecuencia. Esto permite, en el caso de las máquinas, correlacionar las vibraciones medidas generalmente en sus descansos con las fuerzas que actúan dentro de ella. El análisis espectral se encarga de dividir las formas de onda en sus frecuencias individuales mediante el proceso llamado FFT o transformada rápida de Fourier. Cuando se dedique al análisis de vibraciones, a veces oirá hablar de espectro, de la FFT o incluso de la firma vibracional. Estos tres términos significan lo mismo. El espectro es la representación de la amplitud de señal de vibración en el eje Y frente a la frecuencia en el eje X, también denominado FFT o diagrama espectral. Cada onda de frecuencia pura es responsable de un pico del espectro. Cuando hablamos del origen de la vibración, nos interesa mucho la frecuencia. Esta nos indica el origen de la vibración en la máquina. Distintas partes de la máquina generan vibración a diferentes frecuencias. En el dominio del tiempo, las componentes de frecuencias individuales son difíciles de extraer y de percibir. La forma de onda de vibración contiene una gran cantidad de información que no es aparente para nuestro ojo. Alguna de la información está en componentes de muy bajo nivel cuya magnitud puede ser muy reducida. El análisis espectral es una herramienta muy valiosa. Mediante la búsqueda de la presencia de un pico, se puede evaluar qué es lo que está produciendo la vibración. Cada tipo de fallo dará lugar a una serie de picos diferentes, de forma que el análisis de estos picos es la herramienta básica para el técnico en análisis de vibraciones. En el ejemplo del espectro se puede ver que existen otros picos diferentes al gran pico de frecuencia fundamental a 1x. Podemos ver que hay otros picos a frecuencia 2x, 3x, 4x, etc. Estos picos se denominan armónicos y son causados por el hecho de que la señal senoidal pura es modificada, por ejemplo, debido a desequilibrios en el rotor en algún punto de la máquina. Así, los armónicos en el espectro nos indican que hay un determinado tipo de fallo. Por ejemplo, si los armónicos presentan una frecuencia fundamental de la velocidad del funcionamiento, se sospechará inmediatamente que puede haber un problema de holguras. O si la frecuencia fundamental es un múltiplo no entero de la velocidad de funcionamiento, por ejemplo 6,09x o 7,54x, se considerará que se trata de un fallo en los rodamientos. Sí, si representamos cada una de las frecuencias con la amplitud que tiene cada una de ellas, esa representación es la que nos va a servir para diagnosticar exactamente qué problemas podemos encontrar en nuestra máquina rotativa. Según lo explicado anteriormente, podemos repetir que cada tipo de fallo en una máquina da lugar a un tipo de vibración particular. Cuando esta vibración se analiza a través del espectro de vibración, se muestran patrones característicos del tipo de fallo. El reconocimiento de estos patrones es clave para el análisis de vibraciones. Así, el desequilibrio tiene un espectro característico, la desalineación también tiene su espectro característico, y ambos son las causas principales de los problemas en máquinas. Estas dos situaciones dan lugar a las fuerzas más importantes dentro de la máquina, generando otros tipos de problemas como las holguras y problemas en los rodamientos. El análisis de armónicos y secuencias de picos que aparecen en el espectro de frecuencias nos permite identificar 4 patrones de fallo principales: desequilibrios, falta de alineamiento, holguras y problemas en los rodamientos. Desequilibrios. El desequilibrio se produce cuando el centro de masas de una parte rotatoria no reposa sobre el eje de rotación. En la imagen las flechas muestran que aparecen fuerzas sobre los dos cojinetes en la misma dirección, pero en sentidos opuestos. Las fuerzas centrífugas de desequilibrio hacen que se aplique una gran carga sobre los cojinetes y la estructura en general.
El desequilibrio se debe corregir antes de que los cojinetes y posiblemente otros componentes se dañen. El desequilibrio es un fallo común. El desequilibrio se puede producir por diversas razones. 1. La pieza presenta errores de fabricación. 2. Erosión de las aspas o de las paletas del ventilador, la bomba o el compresor. 3. Existencia de suciedad o hollín en las aspas del ventilador. 4. Se ha desprendido un contrapeso. 5. Se ha separado una pieza del acoplamiento. Aquí vemos un espectro de vibración de una máquina desequilibrada. El gran pico de 124 velocidad en dB a 1x en la dirección radial es causado por el desequilibrio. Los otros picos son causados por otros fenómenos. El pico a 1x es, por supuesto, a la frecuencia de orden 1, igual a las revoluciones por minuto, y se denomina frecuencia fundamental de espectro de vibración de la máquina. La vibración cambia de una forma previsible. La vibración a la velocidad de giro del eje en cuestión es muy alta. Si el fallo tiene lugar de forma lenta, puede ver que la gravedad del desequilibrio cambia según va pasando el tiempo. Pero a veces se produce muy rápidamente. Se suelta un contrapeso, se desprende de repente la suciedad acumulada, se cae una pieza acoplada, etc. La severidad del desequilibrio está determinada por la altura del pico fundamental, 1x, y también el tipo y el tamaño de la máquina. Dado que no hay máquina totalmente equilibrada, siempre habrá un pico a frecuencia 1x en el espectro de vibración. Para calcular la gravedad del desequilibrio hay que usar niveles 1x promedios de las máquinas sanas del mismo tipo como punto de comparación. Si el pico del segundo orden es del mismo tamaño que el del primer orden, se debe sospechar desequilibrio. Los niveles siguientes son guías para uso general en el del diagnóstico del desequilibrio para máquinas que giran de 1800 a 3600 revoluciones por minuto. Máquinas de muy alta velocidad tienen niveles de tolerancia más bajos. La dependencia del desequilibrio respecto al tipo de máquina es principalmente una función del tamaño de la máquina o más específicamente el tamaño de los elementos rotativos. Se deben comparar los niveles tangenciales y radiales de 1x. Si estos niveles son casi iguales, es probable que la causa sea el desequilibrio. De todos modos, la dirección en que la máquina tiene menor rigidez es la dirección del nivel 1x más alto. Falta de alineamiento. Es un problema muy común debido a la dificultad que supone alinear dos ejes y sus rodamientos, de forma que no se originen fuerzas que produzcan vibraciones. Las máquinas en la actualidad deben estar alineadas con precisión mediante sistemas de alineación por láser, como por ejemplo el Fluke 830. La forma de vibración de un eje torcido es similar a la de una mala alineación angular. Las máquinas se pueden desalinear debido a un aumento de la temperatura o a la tensión procedente de las tuberías y los conductos, y a los movimientos en la base. En las máquinas, el alineamiento perfecto ocurre cuando la línea central de dos ejes acoplados coincide. Cuando no coinciden, se producen problemas de alineamiento. Hay diferentes tipos de desalineamiento, por ejemplo angular, paralelo o una mezcla de ambos. Las fuentes que pueden dar lugar a una falta de alineamiento pueden ser diversas, incluyendo un montaje deficiente, distorsiones debidas a tensiones, distorsiones debidas a pares de fuerza combinados con soportes flexibles, temperatura, acoplamientos deficientes, lubricación del acoplamiento inadecuada, etc. Es tentador decir que un alto nivel de componentes espectrales A por 1 son debidas a desequilibrios, pero también sucede que un desalineamiento también producirá fuertes picos A por 1. En la mayoría de los casos, un desalineamiento producirá fuertes componentes A por 2, a veces más fuertes que los picos A por 1. Debemos recordar que el desequilibrio siempre se muestra a frecuencias A por 1 en las direcciones radial y tangencial para rotores entre cojinetes y el desequilibrio no generará fuertes componentes A por 1 axiales. Por otro lado, los problemas de alineamiento generarán fuertes picos A por 1 axiales, así como también picos A por 2 radiales y tangenciales. Si hay desalineación, los cojinetes, el eje, los sellos y el acoplamiento soportarán una carga adicional que hará que se reduzca su vida útil. Incluso si utiliza un acoplamiento flexible diseñado para soportar cierta desalineación de desplazamiento o angular, el eje, los sellos y los cojinetes estarán todavía sujetos a una carga adicional. Los acoplamientos flexibles no solucionan el problema de alineamiento, siguen existiendo cargas elevadas en los ejes. Otro de los fallos comunes en máquinas son las holguras. Las holguras mecánicas pueden ser de dos tipos: holguras de rotación. Una holgura de rotación está causada por un elevado espacio entre los elementos fijos y los que giran en la máquina, tal como en un cojinete. Y las holguras de no rotación. Se trata de una holgura entre dos partes normalmente fijas, tales como el pie de la máquina y la base de apoyo, o entre la parte externa de un rodamiento y la máquina. Los dos tipos de holguras producirán armónicos A por 1 extensivos en los tres ejes de vibración. Los armónicos en el espectro de la máquina indican holguras en la máquina. El número de armónicos y sus amplitudes son un indicador de la severidad de las holguras.
Siempre hay un cierto espacio libre entre los cojinetes de las máquinas, y este espacio libre se manifiesta en forma de armónicos de la velocidad de giro en el espectro de vibración. Si hay un excesivo espacio libre en el cojinete debido a una incorrecta selección o a un excesivo desgaste, aumentarán los niveles de vibración. Veremos una familia de armónicos que tienen una frecuencia fundamental de por 1, es decir, veremos una vibración de por 1, por 2, por 3, así hasta por 10 o más. El rodamiento o cojinete de rodadura es un elemento mecánico que se sitúa entre dos componentes de una máquina, con un eje de rotación común, de forma que un componente puede girar respecto al otro. Se utiliza en las máquinas rotativas como apoyo o soporte de los elementos portadores. El sistema mecánico está diseñado para que los rozamientos originados durante el giro no sean de deslizamiento, sino de rodadura. Los rodamientos se pueden clasificar según la dirección de la carga, según el elemento soporte, según la inclinación del eje o del árbol y según el elemento rodante. Les hay radiales, axiales, mixtos, de anillos, de discos, de bolas, de rodillos, etc. Hay ciertas condiciones de posibles fallos que están asociadas a los rodamientos. Es posible que el anillo interno o externo estén fijados al eje. Puede darse el caso de producirse acanaladuras si hay corrientes de fuga que pasan a través de los rodamientos. Algo frecuente en los motores de corriente continua e incluso en los de inducción movidos por variadores de velocidad. Podría tratarse de una falta de lubricación. El anillo interior podría deslizarse por el eje y el exterior hacia dentro de la carcasa del cojinete. Pero la condición más común, y de la cual vamos a hablar ahora, es la que se produce cuando hay un desconchado o una grieta en la superficie del cojinete. Tenemos la suerte de que la vibración cambia de forma previsible, debido al número de bolas o rodillos, así como a las dimensiones relativas del anillo interno y externo. La vibración que se genera cuando hay un daño es siempre no síncrona. Si sabemos qué cojinete hay en el interior de la máquina, puede buscar en una base de datos de cojinetes para determinar cuáles deberían ser las frecuencias. Sin embargo, puede que resulte difícil saber qué cojinete hay instalado, así como si el diseño del cojinete ha cambiado y por lo tanto también las frecuencias. En nuestro estudio de 80.000 cojinetes hemos podido ver que esto es algo bastante común. Y como las bolas o los rodillos tienen que alcanzar y entrar en la zona de carga, también podemos ver bandas laterales. Vemos bandas laterales a por 1 si el daño se localiza en el anillo interior del cojinete y bandas laterales de la frecuencia fundamental si las bolas o los rodillos presentan defectos. Con más tiempo y formación conocerá con más detalle y entenderá estas frecuencias, estos patrones y modos de fallo. En la práctica, menos del 10% de todos los rodamientos funcionarán durante su tiempo de vida esperado. Alrededor del 40% de fallas de rodamientos ocurren debido a una lubricación inadecuada y alrededor del 30% de los fallos ocurren debido a un montaje incorrecto. Eso quiere decir desalineación. Alrededor del 30% fallan por otras causas, como sobrecarga y defectos de fabricación. Los problemas de rodamientos con elementos rodantes son las faltas más comunes que se diagnostican en el análisis de vibraciones. Un rodamiento defectuoso producirá componentes de vibración que son múltiplos exactos de por 1. En otras palabras, son componentes no síncronos. La existencia de componentes no síncronos en un espectro de vibraciones es una señal para el analista e indica que pueden existir problemas de rodamientos y que el analista en vibraciones inmediatamente debería de excluir otras posibles fuentes de este tipo de componentes para verificar el diagnóstico. Los primeros estados de fallas de rodamientos producirán frecuencias de vibración no síncronas indicativas, que se llaman tonos de rodamientos, y sus armónicos. Si el defecto del rodamiento es de tamaño muy pequeño, como una grieta en uno de los anillos, la firma de vibración tendrá armónicos del tono de rodamiento y habrá poca o ninguna frecuencia fundamental. A medida que el defecto empeora, el nivel general de tonos de rodamiento se va a incrementar y también el nivel general de ruido de banda ancha. Si el efecto se encuentra localizado en el anillo interior del rodamiento, la velocidad de revolución modulará en amplitud los tonos de rodamiento y esto provocará bandas laterales alrededor de los tonos de rodamiento a una distancia de por 1. Bandas laterales a una distancia de por 1 de tonos de rodamiento son una indicación segura de desgaste en el rodamiento que va avanzando.
La clave para un mantenimiento efectivo predictivo de los rodamientos es el establecer tendencias de niveles de tonos de rodamientos en el tiempo y desde su inicio. A veces una condición en un rodamiento progresará desde una falta muy pequeña hasta una falta total en un tiempo relativamente corto. El analista deberá tener en mente que algunos tipos de máquinas tendrán tonos de rodamiento en los espectros promedios. El diagnóstico se hace basándose en incrementos significativos de estos valores promedios. Cualquier tono de rodamiento significativo se deberá vigilar con cuidado para darse cuenta si está empeorando. ¿Por qué el Fluke 810? El análisis de vibraciones tradicional implica instrumentos demasiado caros que reducen su aplicación a grandes compañías con monitorización en tiempo real o el uso de compañías especializadas externas que pueden realizar análisis de vibraciones, por ejemplo una vez al año, a un precio bastante elevado. Fluke 810 está diseñado para expandir el uso del análisis de vibraciones a cualquier empresa, ofreciendo un instrumento portátil, ergonómico, robusto, que puede diagnosticar los fallos mecánicos más importantes, desequilibrios, falta de alineación, holguras y problemas en rodamientos, e indicaciones sobre otros fallos no definidos sin necesidad de un histórico de la máquina a un precio muy competitivo. El Fluke 810 integra un sistema experto soportado por una base de datos de 30 años de experiencia, haciendo el proceso realmente sencillo y rápido. Configuración, medida y diagnóstico. Gracias a este sistema experto, Fluke 810 puede ser utilizado por cualquier técnico de mantenimiento sin ninguna experiencia previa en vibraciones. El Fluke 810 está diseñado para el análisis de la mayoría de las máquinas rotatorias más comunes: motores, ventiladores axiales, ventiladores radiales o blowers, cintas y cadenas de transmisión, cajas de engranajes, acoplamientos, bombas, centrífugas, pistón, tornillo, engranajes, lobulares, etc. Compresores de pistón, centrífugos, tornillo, máquinas con acoplamiento compacto, husillos. ¿Qué características principales tiene el Fluke 810? Diagnóstico y localización de los 4 fallos mecánicos más comunes: desequilibrio, falta de alineamiento, holguras y fallos en rodamientos y otros fallos no estándar. Escala de severidad con 4 niveles: ligero, moderado, serio y extremo. Recomendaciones priorizadas de reparación. Los detalles del diagnóstico incluyen los picos y espectro. Ayuda sensible al contexto. 2 GB de memoria ampliable. Exportación de los datos vía conexión USB para un análisis en más detalle. Tacómetro láser para una medida precisa de la velocidad. Acelerómetro triaxial con un transductor electrónico. Software Viewer para el almacenamiento y seguimiento de los datos. El Fluke 810 está diseñado específicamente para los profesionales del mantenimiento que necesitan resolver problemas mecánicos y entender el estado de la máquina de una forma rápida y sencilla. El análisis de vibraciones es tan sencillo como configurarlo, medir y diagnosticar. El Fluke 810 ofrece al técnico de mantenimiento de forma inmediata información sobre el estado de la máquina sin necesidad de disponer de información histórica de la misma. El Fluke 810 convierte una técnica compleja en una tecnología accesible a todos los técnicos de mantenimiento. El Fluke 810 considera todos los componentes del tren de accionamiento para proporcionar el mejor análisis y diagnóstico. La ayuda para la configuración de la máquina le guía al usuario a través de varias preguntas sobre el tipo de máquina. Una vez creado un nombre de máquina, el instrumento inicia la ayuda para la configuración de la máquina y el usuario introduce los parámetros de la máquina bajo prueba. La ayuda muestra las diferentes opciones de configuración secuencialmente basadas en la información de entrada, organizando varias categorías: entrada de motor o accionador, variador de velocidad, tipo de rodamientos, acoplamiento y transmisión, compacta, flexible, caja de engranajes, cinta, cadena, elementos accionados, bombas, ventiladores, compresores. Están disponibles preguntas opcionales, por ejemplo, número de aspas en un ventilador, etc. En la configuración de la máquina, el Fluke 810 pedirá al usuario que introduzca la información sobre el motor, la transmisión y el componente accionado. Conforme responde al usuario a las preguntas, el 810 construirá el modelo de máquina mostrando una imagen de la máquina configurada. Nombre de la máquina, bomba 1 por ejemplo, motor, corriente alterna, sin variador de velocidad, revoluciones por minuto 1800, mínimo 200 revoluciones por minuto, caballos o potencia 40, montaje de motor, horizontal, tipo de cojinete, rodamiento, siguiente componente, acoplamiento flexible, componente accionado, bomba centrífuga, el impulsor está soportado por 2 cojinetes y el número de aspas, que es opcional, 5 por ejemplo. Proporcionar la correcta velocidad del equipo es crítico para un diagnóstico preciso. El analizador de vibraciones Fluke 810 se suministra con un tacómetro láser para una medida precisa de la velocidad de rotación de la máquina.
Después de establecer la configuración de la máquina, el segundo paso es tomar las medidas utilizando el sensor triaxial Fluke. La ayuda en pantalla guía al usuario en el proceso de colocación y orientación del sensor de un modo muy sencillo. El Fluke 810 se suministra con un sensor triaxial Fluke, el cual puede medir la vibración en los 3 ejes de forma simultánea. Típicamente, las máquinas rotativas pueden vibrar en 3 direcciones diferentes, como dijimos anteriormente. El tiempo máximo total para tomar las medidas es de 30 minutos. Típicamente, los equipos rotatorios vibrarán en 3 direcciones diferentes o ejes. El sensor triaxial puede recoger la vibración de estos 3 ejes simultáneamente. La configuración de la máquina y los diferentes puntos de medida ayudan al instrumento a comprender de qué eje procede la vibración que está midiendo. El Fluke 810 incluye un sistema experto basado en complejos algoritmos internos que utilizan descripciones técnicas de máquinas incluidas en una base de datos de 30 años de experiencia para de esta forma analizar el espectro de vibraciones. Considera cuál sería el resultado de vibración en una máquina ideal libre de fallos. Modeliza los efectos de la vibración de fondo, de los componentes internos de la máquina y de los componentes cercanos conectados. Genera firmas para todas las localizaciones en los 3 ejes y 2 rangos de frecuencia para una referencia completa. Los datos reales de la prueba son comparados con los generados por simulación, identificando las diferencias. Basado en el análisis de espectro, armónicos, picos, etc., el Fluke 810 es capaz de diagnosticar 4 tipos de fallos principales: desequilibrio, falta de alineamiento, holguras y problemas en rodamientos. Incluso si el problema es diferente a los anteriormente indicados, el Fluke 810 será capaz de detectarlo e indicarlo. Una vez que hemos realizado la medida, el Fluke 810 nos da el diagnóstico. En la pantalla nos indica cuál es la gravedad del problema. En verde no necesita reparar, en amarillo tiene un problema moderado, en naranja serio y en rojo extremo. Nos informa de las recomendaciones a realizar, del historial de la máquina y de los fallos no estándar. Nos dice cuál es el problema y dónde está el problema. Los técnicos de mantenimiento pueden ver el espectro en el propio instrumento, aunque se recomienda visualizarlo a través del software. El Fluke 810 incluye todo lo necesario para empezar a trabajar desde el primer instante: analizador de vibraciones con tecnología de diagnóstico, acelerómetro triaxial, soporte magnético, almohadillas adhesivas, cable de desconexión rápida del acelerómetro, tacómetro láser, batería inteligente con cables y adaptadores, el software Viewer para PC, el cable mini USB a USB, memoria de 2 GB, guía ilustrada de uso rápido, manual de uso en CD-ROM y maletín de transporte. Tiene una interface en varios idiomas, tiene memoria de 2 GB, ampliable con tarjeta SD, batería recargable de 8 horas de autonomía, pantalla VGA en color TFT, tiene en modo de diagnóstico, detecta desequilibrios, holguras, faltas de alineación, problemas en cojinetes, analiza motores, ventiladores, sistemas de tracción basados en correas, cadenas, indicación de niveles de severidad, ligero, moderado, serio y extremo, y soporta entradas de acelerómetros triaxiales y monoaxiales, conexión mini USB para PC, entrada de tacómetro láser y fácil configuración.
El software del 810 permite al usuario cargar al instrumento los datos de la máquina, configuraciones y datos de diagnóstico, almacenar y proporcionar un seguimiento y visualización de los datos en gran detalle. Los usuarios pueden utilizar el PC para crear configuraciones de máquinas de forma rápida y sencilla. Transferir datos de la máquina IA desde el instrumento. Explorar datos de la máquina para análisis expertos adicionales. Crear, editar y borrar configuraciones de máquinas de forma fácil y rápida con el teclado. Revisar completamente el diagnóstico de la máquina, ver los detalles completos del espectro y modificar la configuración del instrumento, por ejemplo el idioma, la fecha y la hora o las unidades. Y así, las imágenes de las cámaras termográficas de Fluke pueden ser añadidas al software para documentar en mayor detalle todos los problemas. Resumiendo, el Fluke 810 está diseñado para expandir el uso del análisis de vibraciones a cualquier empresa, ofreciendo un instrumento portátil, robusto y de mano que puede diagnosticar los fallos mecánicos más importantes, desequilibrios, falta de alineación, holguras y problemas en rodamientos, e indicaciones sobre otros fallos no definidos sin necesidad de un histórico de la máquina a un precio muy competitivo. El Fluke 810 integra un sistema experto soportado por una base de datos de 30 años de experiencia, haciendo el proceso realmente sencillo y rápido. Configuración, medida y diagnóstico. Gracias a este sistema experto, Fluke 810 puede ser utilizado por cualquier técnico de mantenimiento sin ninguna experiencia previa en vibraciones. El Fluke 810 ofrece una solución completa para que el técnico pueda trabajar desde el primer momento, incluyendo un sensor triaxial, un tacómetro láser, el software View y un conjunto completo de accesorios. El Fluke 805 es un instrumento preciso y fiable para las comprobaciones rutinarias de su maquinaria. Tome decisiones de mantenimiento con total confianza sobre si un equipo pasa o no pasa la prueba. El medidor de vibraciones Fluke 805 es el dispositivo de supervisión de las vibraciones más fiable del mercado para los equipos de actuación en el punto de trabajo que necesitan realizar lecturas frecuentes y basadas en escalas de gravedad sobre el estado de los rodamientos y las vibraciones generales. Veamos qué características hacen del Fluke 805 el dispositivo de supervisión de vibración más fiable del mercado. El diseño innovador de su sensor reduce las variaciones de las mediciones causadas por el ángulo del instrumento o la presión de contacto. Calidad de datos consistente tanto en rangos de alta como de baja frecuencia. Escala de 4 niveles de severidad que evalúa la urgencia de los problemas de vibración general y de estado de los cojinetes. Exportación de datos mediante USB. Análisis de tendencias en Microsoft Excel con las plantillas incorporadas. Medición de vibraciones generales para unidades de medición de aceleración, velocidad y desplazamiento y para una amplia variedad de máquinas. La tecnología de factor de cresta Plus proporciona una evaluación confiable del estado de los cojinetes, realizando mediciones directas en la punta del sensor en el rango de 4000 y 20000 Hz. Compare los niveles de vibración con las escalas de severidad según ISO 10816 y almacene los resultados en la nube del Fluke Connect, instantánea si hay riesgos para la máquina mediante la función de videollamada SAR Live del Fluke Connect. Con el 805 puede comprobar las siguientes categorías de máquinas: enfriadores, ventiladores, compresores de aire, sopladores, cajas de cambios genéricas, maquinarias, herramientas, motor, cajas de cambios, cusillos, etc. Bombas centrífugas, bombas de desplazamiento positivo, accionadores de torre de enfriamiento, ventiladores, etc. Un medidor que mide vibración global, el estado de los rodamientos y la temperatura de forma fiable. Trabaja en el rango de baja frecuencia para medir la vibración global y en el rango de alta frecuencia para identificar fallos en rodamientos. Evalúa la gravedad en una escala de 4 niveles, tanto para la vibración global y los rodamientos. Utiliza el nuevo e innovador algoritmo de factor de cresta Plus, patentado por Fluke. El factor de cresta Plus es un nuevo algoritmo que elimina las confusiones de las valoraciones de los rodamientos.
Los especialistas en vibración usan el factor de cresta original para identificar los problemas en los cojinetes. Este factor se define como la relación entre el valor de pico y el valor de RMS de una señal de vibración del dominio temporal. Una limitación importante del algoritmo de factor de cresta original es que no aumenta de forma lineal mientras se degrada el rodamiento, lo que dificulta la determinación de la gravedad de los problemas mecánicos. De hecho, el factor de cresta incluso se puede reducir a medida que el estado del rodamiento empeora, debido a los altos valores de RMS. Para superar esta limitación, Fluke usa un algoritmo propio, conocido como factor de cresta plus. Los valores de factor de cresta plus van de 1 a 16. A medida que empeoran las condiciones del rodamiento, el valor de cresta plus aumenta, lo que permite al usuario reconocer la gravedad del problema. Para identificar aún más las cosas, Fluke también ha incluido una escala de gravedad de 4 niveles que identifica el estado del rodamiento como bueno, satisfactorio, insatisfactorio o inaceptable. Es común que los rodamientos fallen progresivamente, aunque no de una forma lineal. Vamos a ver las especificaciones de cada parte del equipo. Primero, el medidor de vibraciones. Tiene un rango de baja frecuencia de 10 a 1000 Hz, un rango de alta frecuencia, medido en factor de cresta plus, de 4000 a 20000 Hz. Los niveles de gravedad, como hemos comentado, buena, satisfactoria, insatisfactoria e inaceptable. La frecuencia de muestreo en baja frecuencia es de 20.000 Hz y alta frecuencia de 80.000 Hz. Veamos las características del sensor. Tiene una sensibilidad de 100 mV partido Gs, un rango de medida de 0,01 a 50 Gs y un rango de baja frecuencia de 10 a 1000 Hz, rango de alta frecuencia de 4000 a 20.000 Hz y una resolución de 0,01 G, con una precisión a 100 Hz el más menos 5% del valor medido. Las unidades de amplitud son en aceleración Gs y metros partido segundo al cuadrado, en velocidad pulgadas partido por segundo o milímetros partido por segundo y en desplazamiento millas y milímetros. El termómetro de infrarrojo tiene un rango de 20 a 200 grados centígrados, una precisión de más menos 2 grados centígrados y una distancia focal fija a 3,8 centímetros. El análisis de tendencias o las mediciones de vibración repetidas guardadas en una hoja de cálculo según el tiempo son el mejor método para hacer el seguimiento del estado de la máquina. Con el 805 podrás sin ninguna dificultad exportar los resultados a Excel mediante una conexión USB, analizar las tendencias de las lecturas con las plantillas y gráficos incorporados de Microsoft Excel y comparar las lecturas de vibraciones generales de acuerdo con los estándares ISO. Si hay una anormalidad, se puede identificar mediante el uso de los gráficos de tendencia. Ahora el usuario puede ver una imagen clara del estado cambiante de los rodamientos y el deterioro de la salud de la máquina.
Veamos brevísimamente el alineamiento de ejes y la solución que Fluke da a los técnicos de mantenimiento con el Fluke 830. Como hemos comentado a lo largo de este seminario, uno de los problemas más comunes en equipos industriales es el desalineamiento de ejes. El alineamiento es la condición que se presenta cuando en dos o más máquinas la línea central de sus ejes coincide entre sí. Ahora bien, cuando las máquinas empiezan a funcionar, se produce un calentamiento que incide en el correcto alineamiento de los ejes. Por lo que podemos ampliar la definición de alineamiento a la condición que tiene como objetivo mantener la colinealidad de las líneas centrales de los ejes de las máquinas durante su funcionamiento. Existen tres modos de alinear los ejes, pero vamos a descartar los más obsoletos hoy en día, como son las reglas y los indicadores de reloj. Y nos centraremos en el alineamiento láser, por su precisión y facilidad de uso. La alineación precisa de los ejes tiene múltiples ventajas. Reduce el consumo de energía, aumenta la vida del rodamiento, temperaturas más bajas en rodamientos y acoplamientos, reduce el ruido y las vibraciones. El tema del alineamiento es ignorado en muchas industrias, cuando los alineamientos deficientes constituyen el 50% de los fallos en máquinas rotativas. Podemos definir el desalineamiento como la condición en la que los ejes de la parte motriz y la parte conducida no tienen la misma línea de centros. La principal causa del desalineamiento es un acoplamiento deficiente que no logra satisfacer la colinealidad de los ejes de los equipos. Las causas pueden ser múltiples: defectos de acoplamientos de máquinas durante el montaje, aumento de la temperatura durante el funcionamiento, fuerzas transmitidas a la máquina desde tuberías y miembros de soporte, fundaciones irregulares o cedidas. Es difícil aceptar un valor de alineamiento universalmente aceptado. La tolerancia necesaria de la alineación depende sobre todo del tipo de máquina y velocidad de la misma. Los acoplamientos flexibles no solucionan el problema de alineamiento, siguen existiendo cargas elevadas en los ejes. Existen varios tipos de desalineamiento. Está el desalineamiento paralelo. Este tipo de desalineamiento se presenta cuando las líneas de los ejes son paralelos entre sí, pero no tienen un punto común de encuentro, es decir, están distanciados horizontal o verticalmente, y se pueden dividir en desalineamiento paralelo horizontal y desalineamiento paralelo vertical. Otro tipo de desalineamiento es el desalineamiento angular. Se presenta cuando los ejes de los equipos tienen un punto en común, pero no son paralelos entre sí, es decir, la línea central de los ejes forman un ángulo entre sí. Y por último tenemos el rodamiento desalineado sujeto al eje. Este problema se presenta cuando los ejes están bien alineados, pero un elemento sujeto al eje, como un acople o otras veces un rodamiento, está totalmente desalineado, provocando de igual manera vibraciones que a la postre generarán las mismas consecuencias que el alineamiento angular o paralelo. El equipo para el alineamiento de ejes por láser Fluke 830 es el instrumento de comprobación ideal para el alineamiento preciso de los ejes de rotación en sus instalaciones. El 830 es fácil de utilizar y le proporciona respuestas rápidas, precisas y útiles que le ayudarán a mantener su planta en funcionamiento continuo. A diferencia de las reglas de nivel o los indicadores de aguja, el Fluke 830 se encarga de realizar los complicados cálculos de alineamiento por usted y le proporciona las respuestas que necesita para alinear rápidamente su máquina y mantener su planta en funcionamiento continuo. ¿Qué características tiene el Fluke 830? Bueno, pues la tecnología de medición por láser único permite reducir los errores de rebote y ofrecer datos más precisos. La intuitiva interfaz de usuario guiada permite completar de un modo rápido y sencillo el alineamiento de las máquinas. El modo de medición con brújula permite mediciones flexibles, fiables y repetibles utilizando un inclinómetro electrónico integrado. La comprobación dinámica de la tolerancia de la máquina proporciona una evaluación continua de los ajustes de alineamiento para que sepa cuándo se encuentra su máquina en un estado aceptable. El exclusivo modo de ampliación maneja los problemas de alineamiento importantes, aumentando de forma virtual el tamaño del deterioro láser. Y la protección de los datos garantiza que los datos se encuentran donde los necesita con funciones de almacenar automáticamente. Además, tiene un diseño robusto, ergonómico y protegido contra el polvo y el agua. La mejor repetibilidad en su clase, láser único patentado, piezas fabricadas con precisión y elementos de fijación de alta calidad dan mayor confianza en los resultados de medida. Comunicación inalámbrica. La comunicación Bluetooth elimina la necesidad de cables de comunicación ahorrando tiempo y una gran batería integrada para una larga autonomía. 3 sencillos pasos le conducirán a lo largo del proceso, como en el Fluke 810. 1. Configuración. Paso a paso para introducir las dimensiones de la máquina. 2. Medida. El barrido comienza cuando los ejes giran, toma lecturas de 3 sectores cuando el indicador verde se muestra en la pantalla. Y 3. Diagnóstico.
Proporciona los números de corrección actuales, utilizar galgas de precisión para ahorrar tiempo y obtener un alineamiento de precisión cada vez. Modo de medición con inclinómetro. Permite medidas fiables, confiables y repetibles. El modo en tiempo real le ayuda con información inmediata de las correcciones mientras mueve la base. No hay pasos adicionales necesarios para tomar las lecturas. Cualquier herramienta puede proporcionar números, incluso los indicadores de aguja, pero se necesitan respuestas para alinear la máquina de forma rápida y lograr que vuelva a su pleno rendimiento. El Fluke 830 le da respuestas, no solo datos. La pantalla de resultados, todo en uno, muestra tanto los resultados de acoplamiento como las correcciones de la base, tanto en vertical como en horizontal, y la verificación dinámica de la máquina. Proporciona una evaluación continua de los ajustes a alineamiento para saber cuándo la máquina está en un estado aceptable. La escala de severidad de 4 colores informa de cuándo el alineamiento es aceptable, en verde, que está alineado, en amarillo, aceptable, en naranja, fuera de tolerancia, y en rojo, falta de alineamiento extremo. El Fluke 830 viene en un maletín en el cual tiene todo lo necesario para poder alinear sus máquinas con precisión. Alineación de máquinas horizontales y verticales, alineamiento de ejes acoplados, desacoplados y que pueden girar, un único haz para un ajuste rápido del haz láser único, menú intuitivo de configuración, medida y diagnóstico, modo de medición activo con inclinómetro electrónico, evaluación automática del estado del alineamiento con escala de colores, modo en tiempo real para correcciones en máquinas horizontales o verticales, verificación de pie cojo o base blanda, rango de detección extensible para manejar problemas de alineamientos graves, función de autoguardado y reinicio, guarda hasta 200 archivos de medida y guardado de informes de medida en PDF directamente a una memoria USB. Aunque el Fluke 810 lleva incluido de serie un medidor de la rotación o revoluciones por minuto del motor mediante la medición de pulsos, Fluke dispone de más equipos para esta aplicación. Fluke 820-2, que verifica la velocidad ajustando el flash de luz con la velocidad del motor. Esto permite no tener que apagar el motor bajo ninguna circunstancia. Y hasta aquí este seminario sobre vibraciones y tecnologías Fluke para el mantenimiento predictivo y solución de problemas en máquinas rotativas.